Año 41 desde el nacimiento de Cristo. Roma. La colina del Palatino, corazón del vasto imperio. El aire en este día de enero era húmedo y frío, pero en los estrechos y abovedados pasillos bajo el palacio imperial reinaba una atmósfera diferente, sofocante, electrificada por una mezcla de miedo, sudor y una contenida expectación. Aquí, en la penumbra del criptopórtico, así se llamaba el pasadizo subterráneo que conectaba los complejos palaciegos, la historia se detuvo por un breve y terrible instante. El emperador Cayo Julio César Augusto Germánico, conocido en todo el mundo por su apodo infantil de Calígula, regresaba de los Juegos Palatinos. Estaba de buen humor, rodeado de un séquito de senadores y jóvenes aristócratas que le cantaban himnos de alabanza. Se detuvo para hablar con los actores, y fue en ese preciso momento cuando, desde la sombra, emergió el tribuno de la Guardia Pretoriana, Casio Querea, un hombre a quien el emperador había humillado públicamente durante años, haciendo bromas obscenas sobre su voz fina y afeminada. Querea se acercó y, como exigía el reglamento, le pidió al príncipe la contraseña del día. Calígula, sonriendo con desdén, le lanzó otra palabra indecente como respuesta. Fue la última broma de su vida. «Hokage», que significa «manos a la obra», gritó Querea, y su espada, brillando a la tenue luz de las antorchas, asestó el primer golpe, cortando el cuello y el hombro del emperador. Calígula, incrédulo, tambaleándose, intentó huir, gritando que aún estaba vivo, pero era demasiado tarde. Los otros conspiradores, pretorianos y senadores, como una manada de lobos, se abalanzaron sobre él. Cornelio Sabino le asestó un golpe en el pecho. Luego otro. Y otro. 30 hojas se hundieron en el cuerpo del hombre que, un instante antes, se consideraba un dios viviente. Lo golpeaban con una furia demencial, incluso cuando ya estaba muerto, desahogando todo el horror acumulado, todo el odio y la repugnancia. Cuando todo terminó, en el silencio vibrante del subterráneo, sobre el suelo de mármol, yacía lo que quedaba del tercer emperador romano. Sus asesinos huyeron, dejando a Roma en el caos y sin gobierno. Aquel día no solo se truncó la vida de un hombre, aquel día se derrumbó el mito del gobernante divino y quedó al descubierto una terrible verdad. El poder en Roma no era la voluntad de los dioses ni la decisión del Senado, sino solo el filo de una espada y la determinación de quien estuviera dispuesto a usarla. ¿Cómo pudo suceder algo así? ¿Cómo el niño que las legiones adoraban, cuya ascensión al trono fue recibida con júbilo universal, como la esperanza de todo el imperio, se convirtió en un monstruo cuya muerte fue celebrada con el mismo entusiasmo? Para comprender la tragedia de Calígula, debemos regresar al principio, al mundo que lo engendró. Un mundo de intrigas, traición y poder ilimitado, forjado en el fuego de las guerras civiles y cimentado con la sangre de la dinastía Julio-Claudia. Porque antes de que apareciera el monstruo, hubo un niño, y antes del niño, hubo un imperio, construido sobre los huesos de la República. Para comprender plenamente el fenómeno de Calígula, es necesario sumergirse en la esencia misma del sistema político que heredó. El Imperio Romano en tiempos de su juventud era todavía una creación muy joven, envuelta en la vieja y desgastada toga de la República. El hombre que creó este sistema, Octaviano Augusto, fue un genio del camuflaje político. Después de décadas de sangrientas guerras civiles que aniquilaron a la vieja aristocracia, comprendió que Roma nunca aceptaría una monarquía abierta. La palabra rex, rey, estaba impregnada de odio desde la expulsión de Tarquinio el Soberbio. Por lo tanto, Augusto creó algo diferente, el Principado. Sobre el papel, en palabras, él era solo el primero entre iguales, el Princeps Senatus. Restauró el Senado, devolvió las elecciones de magistrados, conservó todas las instituciones republicanas. Pero esto era solo una fachada, una decoración grandiosa y virtuosa. En realidad, todo el poder estaba concentrado en sus manos. Controlaba el ejército,
siendo el comandante en jefe supremo. Gobernaba las provincias más ricas y estratégicamente importantes, incluido Egipto, el granero de Roma. Poseía el poder de un tribuno de la plebe, lo que hacía su persona sagrada e inviolable y le daba derecho de veto sobre cualquier decisión del Senado. Era el sumo sacerdote, el Pontifex Maximus, controlando toda la vida religiosa del Estado. Augusto, en esencia, era un monarca absoluto que sabiamente decidió no llamarse a sí mismo como tal. Gobernó durante más de 40 años, trayendo a Roma una paz y estabilidad largamente anheladas, la llamada Pax Romana. Construyó templos, calzadas, acueductos, transformando Roma de una ciudad de ladrillo en una de mármol. Fue un mecenas de las artes, protector de Virgilio y Horacio. Este sistema se sostenía sobre un delicado equilibrio y un tácito contrato social. La aristocracia senatorial, habiendo perdido el poder real, conservaba su riqueza, su prestigio y la ilusión de participar en el gobierno del Estado. El orden ecuestre, pilar del régimen, obtenía acceso a importantes cargos administrativos y financieros. La plebe urbana en Roma era apaciguada con repartos gratuitos de pan y grandiosos espectáculos. Y las provincias, agotadas por los saqueos de los gobernadores republicanos, respiraron aliviadas bajo una administración imperial más justa y ordenada. Era una construcción compleja y de múltiples niveles, cimentada con autoridad, oro y legiones. Pero este sistema tenía una vulnerabilidad innata y fatal: el problema de la sucesión. Si no eres un rey, ¿cómo transmites el poder? Augusto, obsesionado con la idea de crear una dinastía, pasó toda su vida buscando un sucesor. Uno tras otro, la muerte se llevó a sus elegidos: su sobrino Marcelo, su fiel compañero Agripa, sus nietos Cayo y Lucio Césares. El destino parecía burlarse de él. Al final, hacia el final de su vida, solo le quedaba un candidato, a quien francamente no amaba ni respetaba: su hijastro, Tiberio Claudio Nerón. Y aquí, en esta transición de poder, el sistema se resquebrajó por primera vez. Tiberio era la antítesis completa de Augusto. Si Augusto era un maestro de la política pública, encantador y carismático, Tiberio era un aristócrata de la vieja escuela, introvertido, sombrío y desconfiado. Su amargura también tenía raíces profundamente personales. Por orden de Augusto, tuvo que divorciarse de su amadísima primera esposa, Vipsania Agripina, y casarse con la disoluta hija del emperador, Julia, lo que consideró una terrible humillación. Fue un general brillante, uno de los mejores de la historia de Roma, y un administrador decente, pero despreciaba la adulación, las intrigas palaciegas y ese mismo juego hipócrita de la República restaurada que Augusto había jugado con tanta maestría. Aceptó el poder a regañadientes, a la edad de 55 años, ya un hombre cansado y desilusionado. Veía en el Senado no a socios, sino a una caterva de hombres dispuestos a la esclavitud, como expresó una vez al salir de la curia. Fue durante el reinado de Tiberio cuando se sentaron las bases del miedo y la paranoia sobre las que más tarde crecería la tiranía de Calígula. El Senado, privado de poder real, pero conservando su desmedida vanidad, sintió rápidamente el cambio. Tiberio no los adulaba como Augusto, les hablaba directamente, a veces incluso con rudeza. Los senadores, acostumbrados a órdenes veladas, no lo entendían y le temían. Este miedo y esta incomprensión mutuos engendraron un monstruo, la ley de lesa majestad, en latín lex de majestate. Originalmente destinada a proteger al Estado de la traición, bajo Tiberio se convirtió en un instrumento para saldar cuentas y para la represión política. Cualquier palabra imprudente, cualquier crítica al emperador o incluso una estatua desafortunadamente colocada podían interpretarse como un crimen de Estado. La delación se convirtió en un oficio lucrativo y Roma se sumió en una atmósfera de terror pegajoso y omnipresente. Prosperaron los delatores profesionales, los llamados delatores,
que recibían parte de los bienes del condenado, lo que creaba un círculo vicioso de acusaciones y ejecuciones. Así, al historiador Cremucio Cordo se le obligó a suicidarse, y sus obras fueron quemadas solo porque en su libro había elogiado a los asesinos de César, Bruto y Casio. La libertad de expresión murió. Un hombre podía ser condenado por cambiarse de ropa cerca de una estatua del emperador, o por pagar con una moneda con su efigie en un burdel. La paranoia se convirtió en la moneda de cambio de la vida política. El apogeo de este período fue el ascenso del prefecto de la Guardia Pretoriana, Lucio Helio Sejano. Sejano, un ambicioso y despiadado advenedizo del orden ecuestre, logró ganarse la confianza del envejecido emperador. Era un maestro de la lisonja y la intriga, la antítesis del directo Tiberio. Convenció al emperador, cansado de Roma y de sus juegos políticos, de que se retirara a la isla de Capri, mientras él, quedándose en la capital, se convertía de facto en el gobernante del Estado. Una de sus decisiones clave y más visionarias fue concentrar todas las cohortes pretorianas, hasta entonces dispersas por Italia, en un único y enorme campamento, el Castra Praetoria, justo a las afueras de las murallas de Roma. Este paso transformó a la guardia de un conjunto disperso de guardaespaldas en una fuerza política monolítica y consciente de sí misma, los hacedores de emperadores, que aterrorizarían a la ciudad y al Senado durante los siglos venideros. Fue Sejano quien desató un verdadero terror contra la aristocracia senatorial y, lo que es más importante para nuestra historia, contra la familia del heredero directo al trono. Germánico. Susurró sistemáticamente a Tiberio sobre conspiraciones, sobre el orgullo desmedido de la viuda de Germánico, Agripina, sobre la creciente popularidad de sus hijos, que podían convertirse en una amenaza para el poder del príncipe. Este era el mundo al que nuestro protagonista principal estaba a punto de entrar, un mundo donde la fachada de las libertades republicanas ocultaba una monarquía absoluta, donde el poder de un solo hombre no dependía de la ley, sino de sus cualidades personales, donde el ejército era leal no al Estado, sino a la persona del emperador, y donde flotaba en el aire una niebla venenosa de paranoia, delaciones y asesinatos políticos. El sistema creado por el genio de Augusto para mantener la paz resultó estar perfectamente adaptado para el nacimiento de la tiranía. Solo le faltaba una cosa: un tirano adecuado. Y ya estaba creciendo, lejos de los sombríos palacios de Roma, en los campamentos militares de la frontera del imperio. Y mientras en Roma se espesaban las sombras de la intriga y Tiberio se hundía cada vez más en su sombrío aislamiento, en las frías fronteras del imperio, en las tierras de Germania, brillaba una estrella a la que todo el país miraba con esperanza. Se llamaba Nerón Claudio Druso Germánico. Sobrino e hijo adoptivo de Tiberio, hijo de su popular hermano Druso el Mayor, Germánico era todo lo que no era el emperador reinante. Era joven, apuesto, encantador, valiente y fabulosamente popular. Los soldados lo adoraban. El pueblo veía en él un descendiente directo no solo de los Claudios, sino también, a través de su madre Antonia la Menor, del propio Marco Antonio, y su esposa, Agripina la Mayor, era nieta del divino Augusto. Por sus venas corría la sangre más azul de Roma. Era la encarnación viviente de la unión dinástica de dos grandes linajes, los Julios y los Claudios. Germánico era la encarnación de la virtud romana. Luchó en Panonia y luego comandó 8 legiones en el Rin, una fuerza militar colosal, casi un tercio de todo el ejército romano. Llevó a cabo durísimas campañas contra las tribus germánicas, vengando la aplastante derrota de Varo en el bosque de Teutoburgo, que se había convertido en un trauma nacional para Roma. Visitó personalmente el lugar de la tragedia, donde aún blanqueaban los huesos de las 3 legiones caídas, y organizó un funeral para los caídos, lo que fue un gesto simbólico potentísimo. Cruzó el Rin, se adentró en tierras hostiles, quemó aldeas, luchó contra los queruscos de Arminio, el mismo jefe que había aniquilado a las legiones de Varo. Recuperó las águilas perdidas,
símbolo del honor de las legiones, y su nombre estaba en boca de todos. Pero Germánico no era solo un general. También era un padre de familia ejemplar, lo que contrastaba fuertemente con la disolución de la élite romana. Su esposa, Agripina la Mayor, era una mujer a su altura, orgullosa, ambiciosa, fecunda y devota sin reservas a su marido. Era hija de Marco Vipsanio Agripa, el mejor amigo y compañero de Augusto, y de Julia la Mayor, la única hija del emperador. En ella corría la sangre de Augusto, y nunca lo olvidó. Poseía una voluntad inquebrantable, y consideraba que su linaje le daba derecho a hablar y actuar con una franqueza inaccesible para otros. Este orgullo, que tanto admiraban los legionarios, se convertiría finalmente en una de las causas de su perdición en la atmósfera venenosa de la corte romana. En contra de todas las tradiciones, lo seguía en las campañas militares, vivía en una tienda de campaña, no en un palacio, y compartía con los legionarios todas las penalidades de la vida de campaña. Le dio a Germánico 9 hijos, de los cuales 6 sobrevivieron. No era solo una familia, era un proyecto de relaciones públicas viviente, una propaganda de poder dinástico, fertilidad y estabilidad, una imagen ideal para las monedas y las mentes romanas. Y así, el 12 de agosto del año 12 de nuestra era, en la ciudad balneario de Antium, cerca de Roma, nació en esta familia un tercer hijo. Le dieron el imponente nombre de Cayo Julio César, un nombre que habían llevado el dictador y el primer emperador. Pero este nombre no estaba destinado a perdurar. Cuando el niño tenía solo 2 o 3 años, su madre se lo llevó consigo al campamento militar en Germania. Para divertir a los rudos legionarios, vistió al niño con un diminuto uniforme de soldado, incluyendo unas pequeñas botas, las caligae. La visión de este pequeño, caminando torpemente con atuendo militar, provocaba en los veteranos curtidos en batalla un deleite indescriptible. Lo apodaron Calígula, que literalmente significa botita. Era un apodo lleno de ternura soldadesca, como el hijo del regimiento. Este apodo se le pegó para toda la vida, y aunque ya emperador, lo odiaba y lo consideraba humillante, fue con este nombre con el que pasó a la historia. En este apodo se escondía una profunda ironía. Botita, una palabra cariñosa, diminutiva, casi íntima, que le dieron los soldados por amor, se convirtió en sinónimo de crueldad inhumana y locura. La infancia de Calígula fue única. No creció en los salones de mármol del Palatino, entre cortesanos aduladores e intrigas venenosas. Creció en la atmósfera austera pero honesta de un campamento militar. Su cuna fue el estruendo de las trompetas de guerra, sus juguetes, las brillantes armaduras de los centuriones. Era el talismán del ejército, el hijo de las legiones. Los soldados lo llevaban en brazos, le daban de su ruda comida y le contaban historias de guerra. Vio a su padre no como un aristócrata distante, sino como un líder que guiaba a sus hombres a la batalla. Vio a su madre no como una noble matrona, sino como una compañera de armas, capaz de detener con su sola presencia el pánico y el motín. Esta experiencia dejó una huella indeleble. Una vez, cuando las legiones del Rin se amotinaron tras la muerte de Augusto, exigiendo un aumento de sueldo y una jubilación anticipada, la situación se salió de control. Los amotinados mataban a los centuriones y estaban dispuestos a marchar sobre Roma. Fue la visión de Agripina con el pequeño Calígula en brazos, abandonando ostentosamente el campamento amotinado, lo que avergonzó a los soldados. La idea de que la nieta de Augusto y el hijo de su amado general buscaran protección entre los hostiles galos debido a su propia traición era insoportable. Este acto de teatro psicológico detuvo el motín de manera más eficaz que cualquier amenaza o negociación. Esta infancia formó su carácter. Por un lado, desde pequeño se acostumbró a la adoración y la atención universal. Era el centro de un pequeño universo. Por otro lado, fue testigo no solo de la gloria, sino también de terribles acontecimientos. Vio la sangre, la muerte, la crueldad de la guerra.
Vio cómo su padre se deshacía sin piedad de los cabecillas del motín. Absorbió con la leche materna no solo el orgullo de su linaje, sino también el desprecio por la aristocracia senatorial, a la que sus padres consideraban una caterva de cobardes e intrigantes. Vio que la verdadera fuerza no son los discursos en la curia, sino la lealtad de las legiones. Pero este mundo idílico, aunque austero, estaba condenado. La popularidad de Germánico era demasiado grande para no despertar la envidia y las sospechas en Roma, especialmente en Tiberio. El emperador veía en su hijo adoptivo no tanto un apoyo como un rival potencial. Retiró a Germánico del frente germano, organizándole un suntuoso triunfo, y luego lo envió con una misión de honor a Oriente, para arreglar los asuntos en las provincias y resolver el conflicto con Partia. Fue un exilio honorable. Para vigilar al demasiado popular general, Tiberio nombró gobernador de Siria a Gneo Calpurnio Pisón, un hombre duro, inflexible y personalmente leal al emperador. El conflicto entre Germánico y Pisón fue inevitable. Discutían por todo, por los nombramientos, por los planes militares, por el protocolo. Sus esposas, Agripina y Plancina, se odiaban y libraban una guerra abierta. Y entonces, en el año 19 de nuestra era, en Antioquía, ocurrió lo terrible. Germánico, de 33 años, la esperanza de Roma, enfermó repentinamente. La enfermedad fue extraña y dolorosa. Tenía fiebre, echaba espuma por la boca, se debilitaba cada día. El propio Germánico y su entorno estaban convencidos. Era veneno. En sus aposentos supuestamente se encontraron objetos siniestros, restos de cuerpos humanos desenterrados, conjuros, tablillas de plomo con su nombre. Antes de morir, Germánico suplicó a sus amigos que vengaran a Pisón y Plancina, a quienes consideraba sus asesinos. La muerte de Germánico conmocionó al imperio. Fue un duelo nacional. Agripina, con la urna que contenía las cenizas de su marido, navegó lentamente hacia Roma. Durante todo el trayecto desde Brindisi hasta la capital, la acompañaron multitudes de gente llorando. En la propia Roma, el luto fue sin precedentes. Los asuntos se suspendieron, los templos se cerraron. La gente arrojaba piedras a los ídolos, maldiciendo a los dioses que habían permitido tal injusticia. El pequeño Cayo, que solo tenía 7 años, caminaba en aquella procesión fúnebre. No había perdido solo a un padre. Había perdido su mundo. Un mundo donde lo amaban, donde estaba protegido. En un instante, pasó de ser el hijo de las legiones a un huérfano, un miembro de una familia sospechosa de conspiración y odiada en la corte. El juicio a Pisón se convirtió en una farsa política. Aunque se le acusaba de asesinato, todos comprendían que la verdadera sombra recaía sobre Tiberio. Pisón, al darse cuenta de que no lo salvarían, se suicidó. Pero para la familia de Germánico, todo acababa de empezar. La infancia paradisíaca en los campamentos militares había terminado. Por delante les esperaba, como podría llamarse, una jaula de oro, llena de peligros mortales. El niño que una vez fue llevado en brazos por rudos legionarios se encontró ahora en un mundo completamente diferente. Un mundo donde no había lugar para la sinceridad del campamento militar y donde el aire estaba impregnado del veneno de las intrigas cortesanas. Después de la muerte de Germánico, su familia cayó bajo el ataque del poderoso Sejano. El prefecto del pretorio veía en los hijos de Germánico, Nerón y Druso, competidores directos en el camino hacia el poder, y sistemáticamente ponía a Tiberio en su contra. Agripina, orgullosa e imprudente de lengua, solo echaba más leña al fuego con su abierta hostilidad hacia el emperador. No perdonaba a Tiberio la muerte de su marido y no lo ocultaba, considerándolo como mínimo cómplice del crimen. Para el joven Cayo Calígula comenzaron años de miedo y pérdidas. Vivió primero con su bisabuela Livia, la emperatriz viuda, una mujer autoritaria y experta en política. Era la matriarca de la dinastía, y mientras ella vivió,
Sejano no se atrevió a un ataque abierto. Tras su muerte en el año 29, se mudó con su abuela, Antonia la Menor, una mujer sabia y respetada, hija de Marco Antonio y Octavia, la hermana de Augusto. Fueron años de calma, pero el niño veía cómo el cerco se estrechaba en torno a su familia. Ante sus ojos se desarrollaba una tragedia. Uno tras otro, sus hermanos mayores fueron acusados de conspiración. Nerón César, el mayor y más probable heredero, fue calumniado por Sejano, acusado de homosexualidad y falta de respeto al emperador. Fue exiliado a la isla de Pontia, donde murió de hambre. Druso César, el segundo hermano, fue encerrado en un calabozo en el Palatino, donde, enloquecido, intentó comerse el relleno de su propio colchón y murió tras 9 días de agonía. Su madre, la orgullosa Agripina, también fue enviada al exilio en la isla de Pandataria, donde, según los rumores, la golpearon hasta sacarle un ojo y finalmente la dejaron morir de hambre. Imaginen el estado psicológico de un adolescente que ve cómo su familia es aniquilada sistemática y cruelmente por orden del hombre que es su tutor oficial y jefe de Estado. Su madre, sus hermanos, todos murieron de forma terrible. De toda la familia, otrora grande y feliz, solo quedaban él y sus 3 hermanas, Agripina la Menor, Julia Drusila y Julia Livia. Vivía en un miedo constante y helador de que el siguiente sería él. Cada día esperaba la llegada de un centurión con la orden de su arresto o ejecución. Cada susurro tras la puerta podía significar el fin. Esta experiencia mutiló su alma para siempre. Aprendió a ocultar sus verdaderos sentimientos tras una máscara impenetrable. Comprendió que cualquier emoción, cualquier palabra imprudente, podía convertirse en una sentencia de muerte. La supervivencia se convirtió en su único objetivo. Dominó a la perfección el arte del mimetismo, convirtiendo su rostro en una máscara indiferente. Y entonces, en el año 31 de nuestra era, cuando tenía 19 años, llegó la fatídica llamada. Tiberio, que gobernaba el imperio desde su rocoso retiro en la isla de Capri, lo convocó a su lado. Era como entrar en la guarida del león. Calígula viajó a Capri sin saber si allí le esperaba un tardío reconocimiento como heredero o una muerte rápida y silenciosa. La isla de Capri bajo Tiberio era un lugar de pesadilla. Era una fortaleza de la paranoia. El viejo emperador, que ya tenía más de 70 años, se rodeó de astrólogos, como el famoso Trásilo, delatores y verdugos. El historiador Suetonio, que no escatimó en tintas negras, describe Capri como un teatro de crueldad perversa y depravación. Probablemente estén muy exagerados por la propaganda senatorial hostil. Pero la atmósfera de sospecha total y de poder absoluto y sin límites del viejo tirano era indudable. Fue en esta atmósfera donde Calígula pasó 6 años de su juventud. 6 años vivió codo con el hombre que consideraba el asesino de su familia, y desempeñó su papel con virtuosismo. Los autores antiguos señalan unánimemente su increíble habilidad para fingir. Mostraba una sumisión absoluta, adivinaba los más mínimos deseos de Tiberio, se reía de sus bromas, nunca hablaba de su madre y hermanos fallecidos. Se convirtió en la sombra del emperador. Tácito escribió que Calígula se aseguró la vida al precio de una sumisión servil. Los autores antiguos señalan unánimemente su increíble habilidad para fingir. Mostraba una sumisión absoluta, adivinaba los más mínimos deseos de Tiberio, se reía de sus bromas, nunca hablaba de su madre y hermanos fallecidos. Se convirtió en la sombra del emperador. Tácito escribió que Calígula se aseguró la vida al precio de una sumisión servil. Llevó la máscara durante tanto tiempo que, quizás, él mismo ya no recordaba qué rostro se ocultaba debajo. Pero detrás de esta máscara de joven complaciente se escondía una lava hirviente de odio, miedo y deseos reprimidos. Por la noche, según se cuenta, se ponía una peluca y una barba y se entregaba a las diversiones más salvajes, como si intentara liberar al demonio acumulado.
Observaba con una curiosidad morbosa las torturas y ejecuciones que Tiberio organizaba para su entretenimiento. Lo fascinaba la mecánica misma del poder y la violencia. Estudiaba a su carcelero, absorbiendo sus métodos, su crueldad, su desprecio por la gente. Fue en Capri, según muchos, donde se formó el futuro monstruo. Tiberio, que era un psicólogo perspicaz, veía esta dualidad. Según la leyenda, dijo una vez de él: «Estoy criando una víbora para el pueblo romano y un faetón para el mundo entero», comparándolo simultáneamente con una serpiente venenosa y con el joven mítico que, tomando el carro de su padre, el sol, casi quema toda la tierra. Fue aquí, en Capri, donde fue testigo de la caída del todopoderoso Sejano. Tiberio, al recibir pruebas de la conspiración, jugó una combinación genial y cruel. Envió a Roma a su hombre, Macrón, con una carta secreta para el Senado. Mientras Sejano estaba sentado en la curia, esperando nuevos honores, el cónsul leía el largo y confuso mensaje del emperador. Solo al final sonó la orden de arresto. El atónito Sejano fue apresado de inmediato, y ese mismo día el Senado lo condenó a muerte. Su cuerpo fue arrojado a las escaleras Gemonías, y la multitud despedazó sus restos durante varios días. Calígula vio cuán rápido podía caer el hombre más poderoso del Estado. Aprendió la lección principal de la tiranía: o matas o te matan. En estos años, Calígula encontró un poderoso aliado: el nuevo prefecto del pretorio, Quinto Nebio Sutorio Macrón. Macrón fue el hombre que ayudó a Tiberio a derrocar a Sejano, y ahora ocupaba su lugar. Siendo un pragmático, Macrón comprendió que Tiberio era viejo y moriría pronto, y que el único heredero real era Calígula, junto con el nieto de Tiberio, gemelo, pero este era aún un niño. Comenzó a proteger en secreto al joven, preparándolo para la toma del poder. Según los rumores, incluso convenció a su esposa, Enia, de que se convirtiera en amante de Calígula para atarlo aún más a él. Así, en este nido de víboras, balanceándose en el filo de la navaja, Calígula esperaba su momento. Aprendió a odiar y a esperar, y así, el 16 de marzo del año 37, ese momento llegó. La noticia de la muerte de Tiberio a los 78 años se extendió por el imperio como la pólvora. Las circunstancias de su fallecimiento siguen siendo objeto de debate. Según una versión, murió de muerte natural. Según otra, más dramática y popular, entró en coma, y cuando todos ya pensaban que estaba muerto y comenzaban a aclamar a Calígula como nuevo emperador, el anciano se despertó de repente y pidió comida. En el pánico que siguió, Macrón supuestamente ordenó asfixiar a Tiberio con sus propias almohadas, mientras Calígula observaba horrorizado. Fuera cierto o no, o solo otra sombría leyenda, ya no importaba. Para Roma y para todo el imperio, la muerte de Tiberio fue una liberación. Los 23 años de su reinado, especialmente los últimos, se percibieron como una época de oscuridad, miedo y luto. Y ahora, en lugar de este sombrío pasado, llegaba él, el joven, apuesto, Cayo, de 24 años, hijo del adorado Germánico. Su viaje de Capri a Roma se convirtió en un triunfo continuo. La gente salía a los caminos para aclamarlo. Las ciudades organizaban fiestas en su honor. Lo llamaban nuestro niño, nuestra estrella, nuestro pichón. Veían en él no solo un nuevo gobernante, sino un salvador que devolvería a Roma la edad de oro. Todo el amor acumulado por su padre germánico se transfirió ahora a él. Cuando entró en Roma, lo recibieron multitudes tan jubilosas como la ciudad no había visto desde los triunfos de sus antepasados. Durante 3 meses, según se escribió, se sacrificaron más de 160.000 animales en agradecimiento a los dioses por el nuevo emperador. Y en los primeros meses de su reinado, Calígula pareció justificar todas las esperanzas puestas en él. Actuó como un gobernante ideal, como si hubiera salido de las páginas de los tratados filosóficos. Sus primeros pasos fueron impecables
y causaron un entusiasmo general. En primer lugar, demostró una piedad filial que conmovió los corazones de los romanos. Viajó personalmente a las islas de Pandataria y Pontia, donde habían muerto su madre y su hermano, recogió sus restos y los transportó a Roma con los mayores honores para enterrarlos en el mausoleo de Augusto. Declaró el cumpleaños de su madre fiesta oficial. Pagó todos los legados dejados por Tiberio y Livia, que aquél no había tenido tiempo o no había querido cumplir, e incluso añadió generosas primas de su propio bolsillo. Repartió a cada ciudadano de Roma 300 sestercios, una suma enorme para la época. A los pretorianos les pagó el doble de sueldo, comprendiendo a quién le debía realmente el trono. En segundo lugar, realizó una serie de brillantes movimientos políticos destinados a liberalizar el régimen. Declaró una amnistía total para todos los condenados o exiliados bajo Tiberio. Quemó públicamente, en el foro, todos los archivos de delaciones y las actas de los procesos contra su madre y sus hermanos, jurando que ni siquiera los había leído, aunque muchos sospechaban que había quemado copias y conservado los originales. Abolió la odiada ley de lesa majestad, declarando que en su estado nadie tendría que temer por sus palabras. Permitió la difusión de las obras de historiadores como Tito Labieno y Cremucio Cordo, prohibidas bajo Tiberio por sus simpatías republicanas. Además, por primera vez en mucho tiempo, publicó el presupuesto del Estado, mostrando los ingresos y gastos del tesoro, un gesto de transparencia inaudito después del reservado Tiberio. Devolvió al Senado y al pueblo el derecho a elegir magistrados, que Tiberio había usurpado de facto, restaurando la apariencia del procedimiento republicano. En tercer lugar, lanzó un programa masivo de entretenimientos públicos y construcción. Comprendiendo que la plebe romana exigía pan y circo, organizó grandiosos combates de gladiadores, representaciones teatrales, carreras de carros. Terminó el templo de Augusto y el teatro de Pompeyo, iniciados por Tiberio. Comenzó dos proyectos colosales que se completarían después de su muerte: el acueducto Aqua Claudia y el acueducto Anio Novus, que durante siglos abastecerían a Roma de agua pura. También amplió el puerto de Regio para hacer frente a los crecientes suministros de grano y evitar la amenaza de hambruna en la capital. Parecía que había llegado un verdadero deshielo. El Senado estaba eufórico. Le concedieron todos los honores posibles, incluido el título de Padre de la Patria. Calígula estaba en todas partes. Pronunciaba discursos, participaba personalmente en la extinción de un incendio, se relacionaba con la gente común. Era la antítesis completa de su sombrío predecesor. Un lugar especial en su corazón, al parecer, lo ocupaban sus hermanas, Agripina, Drusila y Livia. Les concedió honores sin precedentes, los derechos y privilegios de las vestales, un lugar junto a él en los juegos. En el juramento oficial de lealtad al emperador se añadió la frase: «Y no valoraré mi vida y la de mis hijos por encima de la vida de Cayo y sus hermanas». Esto era inaudito. La política romana siempre había sido un asunto de hombres. Ahora, en cambio, las mujeres de su familia entraban en escena, lo que era más característico de las monarquías helenísticas de Egipto o Siria. Destacaba especialmente a su hermana mediana, Drusila. La trataba con tal ternura y amor que ya entonces comenzaron a circular los primeros siniestros rumores sobre su relación incestuosa. Se decía que se la había quitado a su marido, Lucio Casio Longino, y que vivía abiertamente con ella como con su esposa legítima. Para ellos, que habían sobrevivido en el infierno de las intrigas cortesanas, esta relación podría haber sido no tanto una pasión viciosa como un intento desesperado de aferrarse al único islote de seguridad y confianza en un mundo lleno de traición. Pero en aquella luna de miel, que duró unos 7 u 8 meses, se intentó no prestar atención a estos rumores. Roma era feliz. Parecía que la pesadilla de la tiranía de Tiberio había pasado para siempre. El imperio había recibido un gobernante joven, enérgico, generoso y justo. Nadie,
Absolutamente nadie podía imaginar que este amanecer brillante y deslumbrante era solo el preludio de una noche de terror impenetrable. El sol que había salido sobre Roma era demasiado brillante para no quemarlo todo a su alrededor, y el primer golpe del destino ya estaba muy cerca. En otoño del año 37, en la cima de su popularidad, Calígula enfermó repentina y gravemente. ¿Qué enfermedad fue? Sigue siendo un misterio. Las fuentes antiguas la describen muy escuetamente, hablando solo de una fiebre grave. Los investigadores modernos proponen numerosas hipótesis, desde una encefalitis viral o meningitis, que podrían haber dañado el cerebro y causado cambios irreversibles en la personalidad, hasta una epilepsia del lóbulo temporal, que, como se sabe, puede provocar alucinaciones, ataques de ira y manía religiosa. Algunos sugieren la presencia de un tumor cerebral. Otros han desarrollado la teoría de un trastorno psíquico hereditario en el linaje Julio Claudio. Y hay quien considera que no fue un colapso físico, sino puramente psicológico. La colosal tensión asociada a los años de miedo bajo Tiberio, el peso del poder absoluto que le cayó de repente, y la carga de la responsabilidad por el destino del mundo simplemente quebraron su psique. Pero cualquiera que fuera la naturaleza de esta enfermedad, sus consecuencias para el imperio fueron catastróficas. La noticia de la dolencia del emperador sumió a Roma en la desesperación. La gente se agolpaba día y noche ante el palacio, esperando noticias. La ciudad se paralizó en un silencio ansioso. Muchos hacían votos a los dioses, ofreciendo su vida a cambio de la del príncipe. Un hombre incluso juró luchar en la arena como gladiador si Calígula se recuperaba. Otro escribió en una tablilla que estaba dispuesto a morir. Este amor popular parecía destinado a ablandar el corazón de cualquier gobernante. Y se recuperó. Pero salió de la enfermedad como un hombre completamente diferente, como si la fiebre hubiera quemado todo lo humano en su alma, dejando solo cenizas y un vacío monstruoso que comenzó a llenar con su voluntad ilimitada. La máscara del gobernante ideal se resquebrajó y se deshizo, revelando un rostro que sumió a Roma en el terror. Se informó que comenzó a sufrir un insomnio atroz, durmiendo no más de 3 horas, y pasando el resto de la noche vagando por el palacio, invocando al amanecer. Pasaba horas frente al espejo, ensayando muecas aterradoras, tratando de dar a su rostro la expresión más feroz. No era simple vanidad, era un proceso de deshumanización consciente, de transformarse de hombre en ídolo, en un símbolo viviente de terror y poder. Los primeros en sentirlo fueron las personas más cercanas a él, aquellos que lo habían llevado al poder. La primera víctima fue su primo y coheredero según el testamento de Tiberio, el joven Tiberio Gemelo. Calígula lo había adoptado al principio de su reinado, pero ahora, después de la enfermedad, vio en él una amenaza. Con el pretexto de que Gemelo supuestamente fingía toser para no tomar una medicina que podría protegerlo del veneno de Calígula, el emperador lo acusó de conspiración y le ordenó que se suicidara. El tribuno enviado a ejecutar la orden encontró al joven llorando. Nunca en su vida había visto una espada y no sabía cómo matarse con ella. El soldado tuvo que mostrarle dónde debía asestar el golpe. La siguiente víctima fue su suegro, Marco Junio Silano, un respetado senador, padre de su primera esposa fallecida. Su crimen fue negarse a acompañar al emperador en un viaje por mar durante una tormenta, alegando mareo. Calígula lo interpretó como un deseo de quedarse en Roma y tomar el poder en caso de su muerte. También fue forzado a suicidarse. Luego le llegó el turno al hombre a quien Calígula se lo debía todo, el prefecto del pretorio Macrón. El mismo Macrón que lo había salvado en Capri y lo había elevado al trono. Pero ahora su influencia y su conocimiento de los secretos del pasado se habían vuelto una carga para el nuevo Calígula. El emperador acusó a Macrón y a su esposa Enia de numerosos crímenes y los obligó a ambos a suicidarse. El hombre que le había enseñado el arte de la supervivencia cayó él mismo víctima de su alumno. En pocos meses, Calígula aniquiló a todo su círculo íntimo. Se deshizo de todos los que lo conocían antes de que se convirtiera en Dios.
cortó todos los lazos con el pasado. Ya no eran jugadas políticas, sino las acciones de un paranoico que ve enemigos en todo aquel que pueda poner en duda su grandeza. El apogeo de esta transformación fue su reacción a la muerte de su amada hermana Drusila en el año 38. Cayó en un estado cercano a la locura. Se dejó crecer la barba y el pelo, vagó durante meses por Italia, emitiendo aullidos demenciales. Declaró un luto universal en todo el imperio, conocido como Justitium, durante el cual estaba prohibido reír, bañarse e incluso cenar en familia. Cualquier infracción se castigaba con la muerte. Un hombre fue ejecutado por vender agua caliente. Pero esto no fue suficiente para él. Hizo algo sin precedentes. Obligó al Senado a deificar oficialmente a Drusila, otorgándole el título de Divina Pantea, o la diosa de todo. Se erigió un templo en su honor y se le asignó un culto sacerdotal. No fue solo una manifestación de dolor. Fue un punto de inflexión. No había perdido solo a una hermana, había perdido su último ancla, su conexión con la humanidad, la única imagen luminosa de su pasado. Ahora nada contenía la oscuridad dentro de él. Si su hermana era una diosa, ¿quién era entonces él, su hermano, y según los rumores, su amante? La respuesta era obvia. A partir de ese momento, Calígula dejó de jugar a ser el primero entre iguales. Comenzó a considerarse seriamente un dios, y obligó a Roma a creerlo, o a morir. La Edad de Oro había terminado sin apenas haber comenzado. Comenzaba la era del terror divino. Lo que siguió a la enfermedad de Calígula y la muerte de Drusila fue como un mal sueño, una pesadilla hecha realidad para todo el imperio romano. El reinado se convirtió en un espectáculo grandioso y sangriento, donde el único director, actor y espectador era el propio emperador. Sus acciones, descritas por Suetonio y Dion Casio, parecen tan absurdas y monstruosas que muchos historiadores todavía debaten si fueron consecuencia de una locura clínica o de una política fría y calculadora para establecer una monarquía absoluta de tipo oriental, helenístico. Probablemente, ambas cosas. Calígula dejó de contentarse con el papel de un hombre, se autoproclamó un dios viviente. Al principio, comenzó a aparecer en público con los atuendos de diversas deidades, con el tridente de Neptuno, con los rayos de Júpiter, con la armadura de Marte o incluso con el vestido femenino de Venus. Ordenó traer de Grecia la famosa estatua de Zeus olímpico de Fidias, una de las 7 maravillas del mundo, para cortarle la cabeza y reemplazarla con su propia efigie. Afortunadamente, según la leyenda, el barco enviado a por la estatua fue alcanzado por un rayo, y la propia estatua estalló en una carcajada tan atronadora que los trabajadores huyeron aterrorizados. Amplió su palacio en el Palatino, conectándolo con un puente especial al templo de Júpiter en la colina capitolina, para, como él decía, poder comunicarse directamente con su hermano Júpiter. A menudo mantenía ruidosas conversaciones con el dios, ya susurrándole algo al oído, ya amenazándolo si enviaba mal tiempo durante sus juegos. Por la noche, según se rumoreaba, llamaba a la luna para conversar, exigiéndole que descendiera a su lecho. Construyó un templo en su propio honor, donde los senadores más nobles servían como sacerdotes, viéndose obligados a comprar este humillante cargo por enormes sumas de dinero. Como víctimas para su nueva deidad, se sacrificaban flamencos, pavos reales y otras aves exóticas. Pero su empresa más peligrosa en este ámbito fue el intento de instalar su gigantesca estatua en el lugar más sagrado para los judíos, el Templo de Jerusalén. Para los judíos, con su estricto monoteísmo, esto era una blasfemia inconcebible, un sacrilegio que estaban dispuestos a evitar a costa de sus vidas. El gobernador de Siria, Petronio, que recibió esta orden, se encontró en una situación terrible. Comprendía que su ejecución conduciría a una rebelión colosal que abarcaría todo el Oriente. Retrasó por todos los medios la fabricación de la estatua, escribió cartas a Calígula intentando disuadirlo.
Decenas de miles de judíos salieron a los campos y declararon que preferirían que les cortaran el cuello antes que permitir tal profanación. Una delegación de sabios judíos, encabezada por el filósofo Filón de Alejandría, viajó a Roma para suplicar al emperador que cancelara la orden. La descripción de su audiencia por parte de Filón es un retrato vívido de un tirano demente. Calígula los recibió no en la sala del trono, sino que los hizo correr tras él por jardines y villas mientras daba órdenes a los trabajadores, inspeccionaba construcciones y se ocupaba de sus asuntos. No escuchó sus súplicas, sino que, de paso, les hacía preguntas burlonas. Así que vosotros sois esos blasfemos que no comen cerdo. ¿Y por qué? ¿No está bueno? Luego, de repente, corría a otra habitación, obligando a los ancianos sabios a seguirlo. Al final, les espetó por encima del hombro. Esta gente, en mi opinión, no son tanto malvados como desgraciados necios, si no creen en mi naturaleza divina. Solo la muerte repentina de Calígula salvó a Judea de un baño de sangre y a todo el imperio de una guerra catastrófica. El estatus divino y los proyectos grandiosos requerían sumas de dinero colosales. Las generosas donaciones al principio de su reinado y los gastos demenciales en banquetes, juegos y construcciones vaciaron rápidamente el tesoro de 2.700 millones de sestercios que Tiberio había dejado lleno. Calígula comenzó a buscar fondos con el ingenio de un maníaco. Reanudó los procesos por lesa majestad, pero ahora su objetivo no era la seguridad, sino la confiscación de los bienes de los condenados. Ricos senadores eran acusados por el más mínimo pretexto y ejecutados, y su fortuna pasaba al tesoro. Introdujo un sistema de testamentos forzosos. Las personas nobles estaban obligadas a incluir al emperador en sus testamentos, y si después de eso seguían viviendo demasiado tiempo, podían ser acusadas de falta de respeto y asesinadas. Introdujo nuevos impuestos absurdos, un impuesto sobre los procesos judiciales, un impuesto sobre los servicios de los porteadores, un impuesto sobre la comida vendida en las tabernas. El colmo del cinismo fue la apertura de un burdel estatal en el propio Palacio Imperial. Allí se obligaba a entrar a las esposas e hijas de senadores y caballeros, y pregoneros especiales invitaban a los clientes en el foro. Todos los ingresos iban personalmente al emperador. Organizaba subastas ficticias, donde obligaba a los senadores a comprar a precios desorbitados viejos equipos de gladiadores, observando su humillación y obligándolos a competir en las pujas. Su proyecto más famoso e inútil fue el puente de pontones sobre la bahía de Bayae, cerca de Nápoles. Ordenó reunir barcos mercantes de todo el imperio, alinearlos en 2 filas a lo largo de casi 5 kilómetros, cubrir la parte superior con tablones y luego con tierra. El resultado fue un puente flotante. Luego, Calígula, ataviado con la armadura de Alejandro Magno, galopó sobre su amado caballo por este puente de ida y vuelta, y al día siguiente organizó en él una grandiosa fiesta. El propósito de esta acción, según una versión, quería refutar la predicción del astrólogo Trásilo, quien había dicho que Cayo tenía tantas posibilidades de convertirse en emperador como de cabalgar por la bahía de Bayae. Según otra, más plausible, quería superar al rey persa Jerjes, que una vez construyó un puente sobre el Helesponto. Fue una demostración de poder absoluto y divino sobre la propia naturaleza. El poder lo corrompió por completo. Se deleitaba no solo con el lujo, sino también con el miedo que infundía a quienes lo rodeaban. Su famosa frase, que repetía a menudo, «Oderint dum me tuant», que significa «que me odien, con tal de que me teman». Una vez expresó un deseo aún más terrible. Ojalá todo el pueblo romano tuviera un solo cuello. Obligaba a los senadores, vestidos con sus togas, a correr varias millas detrás de su carro. Podía, durante un banquete, estallar en carcajadas de repente, y cuando le preguntaban qué le hacía tanta gracia, respondía: «Solo pensaba que con un simple gesto de mi cabeza, a ambos os cortarían el cuello». Ordenaba ejecutar a la gente, y luego, unos días después,
enviaba a buscarlos como si hubiera olvidado su orden. Cuando le informaban que esas personas ya estaban muertas, respondía con indiferencia: «Ah, sí, ya me acuerdo». Obligaba a los padres a presenciar las ejecuciones de sus hijos y después los invitaba a un banquete, obligándolos a bromear y divertirse. Cualquier muestra de dolor significaba una sentencia de muerte. Ejecutaba a la gente por el más mínimo capricho. Al cuidador de las fieras, que cometió un error, ordenó que lo cerraran lentamente con una sierra. Al hombre que había jurado convertirse en gladiador a cambio de su salud, lo obligó a cumplir su promesa y solo lo liberó cuando ganó varios combates. Se quejaba de que en su reinado no había habido grandes desastres, como una derrota de las legiones o una epidemia, que pudieran hacer memorable su época. Durante los juegos, si no le gustaba la actuación, podía ordenar a la guardia que arrastrara a la arena a sectores enteros de espectadores y los arrojara a las fieras, después de arrancarles la lengua para que no pudieran gritar. Su crueldad estaba inseparablemente ligada a un humor negro y perverso. Podía invitar a un hombre a un banquete y, mientras tanto, en la habitación de al lado, ejecutar a su hijo. Podía besar el cuello de su esposa o amante y susurrar: «Este precioso cuello será cortado tan pronto como yo lo ordene». La cima de su desprecio por las instituciones estatales romanas fue la historia de su amado caballo, Incitatus, o veloz. Le construyó una caballeriza de mármol con pesebres de marfil, mantas púrpuras y collares de piedras preciosas. El caballo tenía sus propios esclavos e incluso un palacio donde recibía a los invitados en nombre del emperador. La víspera de las carreras, apostaba soldados para que garantizaran un silencio total en los alrededores, para no perturbar el sueño de su favorito. Suetonio afirma que Calígula planeaba seriamente nombrar a Incitatus cónsul, el más alto cargo de la República Romana. Antes de hacerlo cónsul, ya lo había nombrado sumo sacerdote de su propio culto, lo que fue otro acto de burla hacia la religión y el orden senatorial. Lo más probable es que no fuera más que una broma cruel, una demostración de que su caballo valía más que todos los senadores juntos. Pero esta broma ilustra perfectamente el abismo de absurdo en el que se había hundido Roma. Incluso las campañas militares las convertía en una farsa. En el año 39 partió hacia Germania, supuestamente para sofocar una conspiración del gobernador Cneo Cornelio Léntulo Getúlico. En lugar de combates reales, organizaba batallas simuladas, ordenando a sus guardaespaldas germanos que se escondieran en el bosque y luego los atacaran sorpresivamente. La cima del absurdo fue su famosa Campaña de Britania. Llevó a las legiones a la costa del Canal de la Mancha, las dispuso en orden de batalla, desplegó balistas y catapultas, ordenó tocar las trompetas. Y luego dio la orden a los soldados de recoger conchas en la orilla. A estas conchas las llamó botín arrebatado al océano, y las envió a Roma como testimonio de su gran victoria. Los historiadores todavía debaten qué fue aquello. Un castigo para las legiones amotinadas, un acto simbólico de sometimiento de la naturaleza o simplemente otra manifestación de locura. Así continuó durante casi 4 años. 4 años de miedo, humillaciones, crueldad impredecible y absurdo divino. Roma se contuvo. Los senadores, temblando por sus vidas, le rendían honores divinos. El pueblo, sobornado con espectáculos, guardaba silencio. Pero la paciencia de la élite se estaba agotando. En las sombras de los pasillos del palacio, en los cuarteles de los pretorianos, ya maduraba la comprensión. El dios que vivía en el Palatino no era inmortal. Y había que enviarlo al reino subterráneo, junto a sus antepasados muertos, antes de que arrastrara consigo a toda Roma. Un hombre que afirma ser un dios descubre rápidamente que incluso los dioses pueden sangrar. La atmósfera en Roma, a principios del año 41, se había vuelto insoportable. El miedo se convirtió en desesperación, y la desesperación en determinación. La conspiración contra Calígula no fue un estallido espontáneo de ira. Fue un acto cuidadosamente preparado en el que se entrelazaron multitud de motivos.
venganza personal, miedo por la propia vida y quizás, en un pequeño grupo de idealistas, la esperanza de restaurar la República. En el centro de la conspiración se encontraban hombres que, por deber, estaban más cerca del emperador, los oficiales de la Guardia Pretoriana. El principal motor y ejecutor fue el tribuno Casio Querea. Era un soldado veterano y experimentado, veterano de las campañas germánicas de Germánico. Pero Calígula encontró para él una forma especial de humillación. Querea tenía una voz fina y aguda, y el emperador se burlaba constantemente de él, llamándolo por nombres femeninos, dándole contraseñas femeninas como Venus o Príapo, y, al encontrarse, le extendía la mano para besarla de manera indecente. Para un orgulloso soldado romano, esto era peor que la tortura. Para un romano de su nivel, el concepto de dignitas, es decir, dignidad, honor y estatus social, era más valioso que la vida. Calígula no solo insultaba a Querea, sino que destruía sistemáticamente su persona a los ojos de la sociedad. El asesinato se convirtió para Querea en la única forma de restaurar su honor mancillado. Se le unió otro tribuno, Cornelio Sabino. Sus motivos eran más simples. Tenía miedo. Veía cómo el emperador ejecutaba a la gente por la más mínima sospecha y comprendía que tarde o temprano le llegaría su turno. Pero la conspiración no se limitó a los pretorianos. En ella participaron también influyentes senadores, como Anio Viniciano, cuyos motivos eran más bien políticos. Arriesgaban todo, pero comprendían que la continuación del gobierno de Calígula conducía a la aniquilación total de su clase y al saqueo de sus bienes. También estaban implicados algunos libertos de la corte imperial, que tenían acceso a sus aposentos, por ejemplo, Calisto, que temía por su posición y su vida. Fue una amplia coalición de hombres desesperados, unidos por un odio común. Los conspiradores intentaron varias veces llevar a cabo su plan, pero cada vez algo lo impedía. Querían matarlo durante un viaje a Alejandría, pero el viaje se canceló. Planearon atacarlo durante una representación teatral, pero Calígula estaba sentado en un palco, rodeado de sus leales guardaespaldas germanos, guerreros enormes y feroces, leales a él personalmente. Finalmente, eligieron el momento ideal, el último día de los Juegos Palatinos, el 24 de enero del año 41. Los Juegos se celebraban en un teatro situado junto al palacio. El plan era simple: interceptar al emperador cuando fuera del teatro al palacio para almorzar. Su camino pasaba por aquel mismo criptopórtico, un pasadizo subterráneo estrecho y oscuro, donde había poco espacio y donde sus guardaespaldas no podrían protegerlo eficazmente. El día estuvo lleno de siniestros presagios, que los historiadores más tarde enumerarían con gusto. La víspera, Calígula soñó que estaba ante el trono de Júpiter, y que éste lo derribaba del cielo a la tierra de una patada. El día del asesinato, se sacrificó un flamenco, y la sangre del ave salpicó la toga del propio emperador. Durante los Juegos se representó una obra, Ciniras, cuyo final mostraba el sangriento asesinato de un tirano, y el escenario se inundó de sangre artificial. Todo esto creaba una atmósfera opresiva. Calígula, para colmo, no tenía prisa. Decidió no ir a almorzar, sino quedarse a ver la actuación de unos jóvenes aristócratas de Asia que debían cantar y bailar en su honor. Los conspiradores entraron en pánico. Cualquier retraso podía llevar al fracaso y al descubrimiento. Entonces, su tío, Claudio, y otros allegados comenzaron a persuadirlo para que fuera a descansar, alegando el calor del mediodía. Finalmente, aceptó a regañadientes. Se levantó y se dirigió a la salida. La mayor parte del séquito tomó un camino largo y tortuoso. Calígula, en cambio, acompañado solo por unos pocos senadores y aquellos mismos jóvenes bailarines con los que quería hablar, eligió el camino corto, a través del criptopórtico. Era la oportunidad que los conspiradores esperaban. Cuando el grupo entró en la penumbra del pasillo, ya los esperaban Querea, Sabino y otros. Querea se acercó con la pregunta sobre la contraseña,
Siguió la broma insultante de Calígula, el grito de Querea, «¡Actúa!» y el primer golpe de espada. El emperador cayó, pero todavía estaba vivo. Gritaba, intentaba levantarse. En ese momento, los demás se abalanzaron sobre él. 30 puñaladas. Lo apuñalaron en el pecho, en el vientre, en la cara, en la ingle. No fue una ejecución, fue una carnicería, un acto de odio frenético. Cuando todo terminó, los asesinos, al darse cuenta de lo que habían hecho, huyeron aterrorizados. Pero el derramamiento de sangre no terminó ahí. Mientras en el palacio reinaba el caos y el cuerpo del emperador yacía en el pasillo, varios conspiradores irrumpieron en los aposentos de su esposa, Milonia Cesonia. La encontraron sollozando sobre el cuerpo de su pequeña hija, Julia Drusila. Un centurión mató a Cesonia de un espadazo, y a la niña, que no tenía más de 2 años, la agarraron por los pies y le estrellaron la cabeza contra una pared. Suetonio escribe que la niña ya mostraba la crueldad de su padre, intentando arañar las caras y sacar los ojos a sus compañeros de juego. Probablemente sea una invención, pero muestra hasta qué punto los conspiradores estaban obsesionados con la idea de destruir la semilla del tirano de raíz, de no dejar a nadie que pudiera reclamar el trono o convertirse en un símbolo de venganza. Roma se sumió en la anarquía. Al oír el ruido, los leales guardaespaldas germanos de Calígula irrumpieron en el palacio. Al no encontrar a los asesinos, comenzaron a matar con furia a todo el que se cruzaba en su camino, senadores inocentes, sirvientes, espectadores. En las calles cundió el pánico. El Senado, reunido en el Capitolio, comenzó a debatir febrilmente el futuro. Los oradores más audaces llamaban a la restauración de la República y al olvido total de la tiranía. Incluso llegaron a emitir un decreto de damnatio memoriae, la maldición de la memoria, que ordenaba la destrucción de todas las estatuas de Calígula y el borrado de su nombre de todos los monumentos. Parecía que la pesadilla de 4 años había llegado a su fin y que Roma volvería a los viejos ideales republicanos. Pero olvidaron una fuerza que desde hacía mucho tiempo decidía el destino de Roma: la Guardia Pretoriana. Y mientras los senadores pronunciaban discursos, uno de los pretorianos, un soldado llamado Grato, que registraba el palacio vacío en busca de botín, miró detrás de una cortina y vio allí una figura temblando de miedo. Era Claudio, el tío de 50 años de Calígula, a quien todos consideraban un excéntrico inofensivo y un erudito despistado. El soldado, en lugar de matarlo, lo sacó y, para asombro del propio Claudio, lo aclamó como nuevo emperador. Así, en el caos y la sangre, por casualidad, detrás de una cortina, se decidió el destino del imperio. La era Julio-Claudia continuó. El tirano estaba muerto. Su esposa e hija, asesinadas. Pero el fantasma de Calígula, ese dios demente con botas de soldado, seguiría rondando Roma durante mucho tiempo, dejando una cicatriz indeleble en el cuerpo del imperio y en la memoria histórica de la humanidad. Lo primero que hizo el nuevo emperador Claudio, confirmado por los pretorianos en contra de la voluntad del Senado, fue anular la damnatio memoriae. No lo hizo por amor a su sobrino, sino por pragmatismo. Si se puede matar impunemente a un emperador y borrar su nombre, lo mismo se puede hacer con otro. El cuerpo de Calígula fue incinerado en secreto y enterrado. A sus asesinos, incluido Casio Querea, Claudio los ejecutó, no por matar a un tirano, sino por violar el juramento militar. Fue una señal clara. El poder del emperador es sagrado, incluso si ese emperador es un monstruo, pero borrar la memoria de Calígula era imposible. Su breve pero deslumbrantemente horrible reinado fue para Roma un trauma profundísimo y una lección crucial. Dejó al descubierto sin piedad toda la fragilidad del sistema del Principado creado por Augusto. Resultó que el bienestar de cientos de millones de personas, la estabilidad de un gigantesco imperio, dependía exclusivamente de las cualidades personales, de la salud mental de un único hombre.
El sistema no tenía ningún mecanismo de protección contra un loco en el trono. Y esto precisamente generó la pregunta principal que los historiadores se hacen hasta hoy. ¿Estaba Calígula realmente loco? La versión tradicional, que procede de autores antiguos como Suetonio, Dion Casio, Séneca, Filón de Alejandría, es inequívoca. Sí, lo estaba. Nos pintan el retrato de un sádico demente, cuyas acciones carecen de toda lógica. Sin embargo, hay que tratar estas fuentes con gran cautela. Todas ellas pertenecían a la élite senatorial o estaban estrechamente relacionadas con ella. Escribieron sus obras ya después de la muerte de Calígula, durante el reinado de otras dinastías, y tenían todos los motivos para denigrar su memoria. Para ellos, Calígula era la encarnación ideal del mal emperador, en contraste con el cual sus propios patronos parecían salvadores de la patria. Séneca, por ejemplo, fue exiliado por Calígula y le guardaba un odio personal. Suetonio escribió casi un siglo después y le encantaba coleccionar anécdotas escandalosas. En los siglos XX y XXI surgió otro punto de vista, el llamado revisionista. Según este, Calígula no estaba loco en el sentido clínico de la palabra. Era un reformador radical, despiadado y absolutamente lógico en su crueldad. Vio la hipocresía del sistema de Augusto, donde el emperador fingía ser un simple ciudadano y el Senado, un órgano de gobierno, y decidió desechar estas ficciones. Su objetivo era la creación de una monarquía absoluta abierta, de tipo helenístico, oriental, donde el gobernante es un dios viviente y todos los demás, sus esclavos. Desde este punto de vista, sus actos dementes adquieren una lógica siniestra. La deificación de sí mismo y de su hermana no es una manía, sino un instrumento político para sacralizar el poder, importado del Egipto de los Ptolomeos. La humillación de los senadores, la historia del caballo cónsul, no es un absurdo, sino una política deliberada para destruir a la vieja aristocracia como clase política, una demostración de su total insignificancia. El puente de Baiae no es un capricho, sino una demostración de omnipotencia divina que supera las hazañas de reyes legendarios. Incluso la recogida de conchas en la costa del canal puede interpretarse como un sometimiento simbólico del océano, que lo sitúa al mismo nivel que los dioses y los más grandes conquistadores del pasado. No estaba loco, era un revolucionario que intentó remodelar Roma por la fuerza y el terror. Y perdió, porque la élite romana aún no estaba preparada para una ruptura tan brusca con las tradiciones. ¿Dónde está la verdad? Probablemente, como suele ocurrir, en algún punto intermedio. Lo más seguro es que en su personalidad se entrelazaran trágicamente problemas psíquicos reales, agravados por la enfermedad y los traumas infantiles, y un frío cálculo político. Fue a la vez un hombre enfermo y un político cruel. Fue producto de su época, un niño criado entre soldados, que vio la muerte de toda su familia, entrenado en el arte de la supervivencia por el tirano más cruel, y que de repente recibió un poder ilimitado sobre el mundo. Semejante carga es capaz de quebrar al hombre más fuerte. Pero para la cultura mundial, Calígula ha quedado para siempre no como un político, sino como un arquetipo. Se ha convertido en el símbolo eterno del poder absoluto que corrompe absolutamente. Es el protagonista de innumerables obras de teatro, novelas, óperas y películas, desde el Calígula de Albert Camus, donde se le presenta como un filósofo existencialista, hasta la escandalosa cinta de Tinto Brass. Su historia es una advertencia eterna, una advertencia sobre cuán delgada es la línea entre el hombre y la bestia, entre el gobernante y el déspota, entre el orden y el caos. La historia de Calígula no es solo la historia de un monstruo, es un espejo en el que se refleja la naturaleza misma del poder. No fue una anomalía, fue la consecuencia lógica, aunque llevada al absurdo, de un sistema en el que la voluntad de un solo hombre se impuso a cualquier ley. Fue la fiebre que destapó la profunda enfermedad que ya acechaba en el cuerpo político de Roma. La historia de Calígula nos enseña que el poder, sin límites de ley, conciencia y compasión, conduce inevitablemente a la catástrofe.
muestra cuán fácilmente la multitud puede convertir su amor en odio. Y, quizás lo más terrible, demuestra que para el nacimiento de un monstruo no siempre se necesita un ejército de demonios. A veces basta con un niño roto a quien se le da el poder sobre el mundo entero. Y nos recuerda que incluso el Dios más poderoso de la tierra puede ser derribado por un simple trozo de metal afilado en la mano de un hombre desesperado, en un oscuro pasillo bajo el brillo y el oropel de un gran imperio. El fantasma de Botita todavía vaga por las páginas de la historia, recordándonos las oscuras profundidades del alma humana y la fragilidad de la civilización. El fantasma de Botita todavía vaga por las páginas de la historia, recordándonos las oscuras profundidades del alma humana y la fragilidad de la civilización.